británica, pero no uruguaya. Vamos a arrancar en hora. Lo primero que quiero hacer es excursar al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que no nos va a poder acompañar esta noche. En nombre del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Economía, le quiero agradecer muy especialmente al embajador Teiji Hayashi por estar acá con nosotros, por tener la generosidad de compartir sus conocimientos en una charla que ya habrá podido ver que es una charla de amigos, que es así como en Uruguay somos pocos, nos conocemos y puede hablar con total franqueza. Y el segundo agradecimiento es porque además lo va a hacer en español, que para algunos se nos hubiera dificultado un poco escucharlo en japonés. Así que es un doble agradecimiento. También agradezco a todos los, al moderador, a los panelistas, a todos los amigos que están conectados. Ustedes saben que el tema de inserción internacional preocupa y ocupa a la Academia Nacional de Economía desde hace muchos años. Porque es un tema clave, porque es un tema que tiene consecuencias en la asignación de recursos de largo plazo de la economía, y porque es un tema que cuando Uruguay cambió de timón allá en la década del 30 le fue muy mal. Y lo pagamos en prosperidad y lo pagamos en pérdida de bienestar de la población. Nosotros tenemos vocación de volver a ser aquel país que éramos en 1870 y hasta primeras décadas del siglo XX. Un país que disputaba los primeros lugares en PBI per cápita. Y para eso es necesario tener una adecuada apertura comercial y una adecuada apertura a la inversión internacional. Tenemos ventajas políticas, sociales, económicas para ello, y tenemos una vocación aperturista que ha señalado una y otra vez el propio presidente de la República. Así que sin más, los dejo con el moderador académico Carlos Massari. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Dolores. Y si llamo a nuestra presidente, María Dolores, es un poco en la misma vena que ella lo menciona, de poder tener una charla, marcar el tono de la charla, una charla amigable donde tenemos un distinguido visitante y al mismo tiempo panelistas de primer nivel y otras personas que van a poder aportar. Yo simplemente como moderador voy a tratar de mantenerme al margen, que es lo mejor que puede hacer un moderador para poder beneficiarnos de la sabiduría y de los aportes de nuestro invitado especial, el ministro adjunto Teiji Hayashi, quien también fue, yo recuerdo perfectamente, viceministro adjunto para asuntos económicos de nuestra región, y recuerdo también su pasaje por los temas de propiedad intelectual, en el cual yo también tuve la oportunidad de trabajar, y el hecho de haber sido consejero en Argentina y ministro en temas económicos en la Embajada de Japón en China, lo cual es sumamente pertinente en este momento. Tenemos también, muy brevemente, introducirlos ahora a don Isidoro Odara. Isidoro fue director general de Comercio Exterior del Uruguay, vicepresidente de Zona América, donde existen yo creo que 12 firmas japonesas. Isidoro, me podés corregir. Y es un buen amigo de Japón y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Cámara Uruguayo-Japonesa. Y luego Ignacio Posadas, ¿qué se puede decir de Ignacio? Ignacio fue senador, fue ministro, tuvo una destacada y tiene una destacada participación también en la parte privada, con un estudio de abogados reconocido no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Lo dejo ahí porque hemos repartido los currículos y podemos invertir el tiempo en escuchar al ministro Hayashi, a quien llamaremos Hayashi-san, si a él no le importa. Los uruguayos nos hablamos de tú en este tipo de marco, de amigable, pero tiene usted 20 minutos, si le parece, ministro. Lo único que le ruego es a todos, por favor, desactivar sus micrófonos, solo utilizarlos para hablar, y podemos conversar cuando usted esté pronto, señor ministro.
Bueno, gracias Carlos y muy buenas tardes todos. Bueno, buenos días desde Tokio. Y bueno, le agradezco primero por esta amable presentación de mi currículum vitae. Mi nombre es Teiji Hayashi, ministro adjunto encargado de asuntos de Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estoy a cargo de las relaciones diplomáticas y los asuntos políticos económicos entre Japón y los países de América Latina. Desde que yo ingresé al ministerio hace más o menos 30 años, he estado involucrado muchas veces en trabajos relacionados con Latinoamérica. Al mismo tiempo, tengo la experiencia de haber trabajado en las áreas económicas, tales como Carlos mencionado, la propiedad intelectual, los tratados de libre comercio, TPP, los recursos marítimos, G7, G20, etcétera, etcétera. Pues Carlos es un amigo mío desde hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba por el tema de la propiedad intelectual, y es realmente un gran placer para mí trabajar de nuevo con él y sus amigos en esta oportunidad y pues para las relaciones bilaterales entre Japón y Uruguay. Ante todo, me gustaría expresarme mi sincero agradecimiento por ofrecerme esta oportunidad de hablar ante ustedes en la Academia Nacional de Economía. Hoy quisiera aprovechar pues 20 minutos más o menos para tratar de los temas, los siguientes tres aspectos. A saber, primero, la importancia del centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay. Segundo, el resultado de la visita de nuestro ministro Motegi en el pasado mes de enero y las perspectivas para los próximos 100 años. Y como tercero, la posibilidad de profundizar aún más el vínculo económico entre nosotros. O sea, con estos tres temas, bueno, voy a hablar más o menos 20 minutos. Primero, pues la importancia del centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay. Si bien Uruguay es geográficamente el país más alejado de Japón y viceversa, desde que establecieron las relaciones diplomáticas en septiembre de 1921, a lo largo de estos últimos 100 años, nuestros dos países han cultivado las relaciones amistosas basándose en la presencia de la comunidad Nikkei, la comunidad de inmigrantes japoneses y sus descendientes. Y ahora Japón y Uruguay son democracias que comparten valores fundamentales como la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y los dos países son promotores de libre comercio. Así como nosotros podemos decir o llamar nosotros como los socios invaluables. Las relaciones entre Japón y Uruguay continúan desarrollando con seguridad. Estas logran fortalecerse aún más cuando en diciembre de 2018, hace 3 años, el primer ministro Shinzo Abe de aquel momento visitó Uruguay por primera vez. Bueno, fue la primera visita oficial al Uruguay de un jefe de gobierno japonés. Y uno de los resultados de esta visita fue la apertura bilateral del comercio de la carne vacuna. Con esto, por fin, en ambos países se puede aprovechar, se puede probar tanto la carne japonesa como la uruguaya, de las que los
dos países están orgullosos. Es decir, en Uruguay se puede probar la carne japonesa llamada Wagyu, a la vez que los japoneses ahora pueden degustar y disfrutar la carne uruguaya en Japón. Me alegra mucho este avance. Además, el acuerdo de la liberalización, protección y promoción de inversiones entre Japón y Uruguay, que entró en vigor en 2010, se sumará al convenio para eliminar la doble tributación. Este convenio de la doble tributación también promoverá la inversión, el cual ya está firmado y aprobado en los respectivos congresos. Está próximo a entrar en vigor. Así, con estos acuerdos, la base del comercio e inversión entre nosotros se está haciendo cada vez más sólida. De hecho, el número de las empresas japonesas en Uruguay se ha triplicado en los últimos 8 años. Para enfrentarse al nuevo coronavirus que viene expandiéndose desde el año pasado, tenemos una mayor necesidad de cooperación internacional, especialmente con los países homogéneos. Y la intención de Japón es cooperar aún más con Uruguay en la lucha contra el COVID-19. Entre otros campos, hasta ahora utilizamos los fondos fiduciarios japoneses que Japón aportó al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Japón ha proporcionado $500,000 a Uruguay para el desarrollo de la capacidad en el campo de la telemedicina. Así, Japón y Uruguay comparten una larga historia de amistad y los valores fundamentales, y espero que el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas de este año contribuya a que se profundicen aún más las relaciones bilaterales que ya son muy buenas. Segundo, yo quisiera explicarles sobre el resultado de la visita del canciller Motegi en enero y las perspectivas para los siguientes 100 años. El día 6 de enero pasado, el ministro Motegi visitó Uruguay, lo que fue la primera visita oficial de un jefe de la diplomacia japonesa en estos 35 años. Debido a que se mantenían restricciones fronterizas con medidas muy estrictas para prevenir el COVID-19, la visita ministerial se realizó en un avión charter de flete desde el otro lado del globo. El presidente Lacalle Pou y el ministro de las Relaciones Exteriores, Bustillo, le dieron una excelente bienvenida. Así como otras autoridades, aún siendo un día festivo en Uruguay, el día 6, entiendo, es el día de Reyes Magos, la visita fue muy fructífera. Entiendo que fue la primera visita oficial a Uruguay por parte de un alto cargo extranjero fuera de la autoridad de América Latina desde que se extendió el COVID-19. Esta visita se hizo histórica ya que inició la serie de los eventos conmemorativos de centenario, debido también a que la primera visita en estos 35 años y a que se superaron los desafíos planteados por el COVID-19.
Al mismo tiempo, en cuanto al contenido, también se ha conseguido un gran resultado en este sentido. Y en este sentido se pudieron mencionar los siguientes 3 resultados o puntos como frutos de la visita. Primero, en primer lugar, se ha podido confirmar la futura cooperación entre ambos países para mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto, basado en el Estado de Derecho. Una de las prioridades de la diplomacia actual del Japón es promover, se llama un Indo-Pacífico libre y abierto, es decir, FOIP, en inglés, Free and Open Indo-Pacific. Este es un esfuerzo específico precisamente para mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto. Japón ha estado cooperando con los países de ideas afines, tales como Estados Unidos, en realización de esta idea, FOIP. En más concreto, estableciendo principios fundamentales como el Estado de Derecho, la libertad de navegación y el libre comercio, persiguiendo la propiedad económica y garantizando la paz y la estabilidad de la región. Aunque Uruguay no da al Océano Indo-Pacífico, la importancia de este principio, un orden internacional libre y abierto, que es principio básico del FOIP, no se limita a la región del Indo-Pacífico, sino que debe ser compartida por el mundo entero. Por ejemplo, Uruguay se encuentra en el primer lugar en la América Latina, según el índice llamado Índice de Democracia publicado por la revista inglesa The Economist, por lo cual es para nosotros un socio absolutamente fiable. Además, teniendo presente que ahora la administración de Biden está tomando una postura más cooperativa con los países de América Latina, creo que este es un momento oportuno para trabajar juntos con los países de América Latina para mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto, tales como lo ha venido haciendo Japón con los Estados Unidos para llevar a cabo esta idea FOIP. Y Japón tiene la intención de seguir fortaleciendo cooperación con Uruguay en esta área, con el fin de contribuir a la estabilidad del mundo post-COVID-19, teniendo las relaciones cooperativas multicapas basadas en las reglas. El segundo resultado, pues se ha acordado entre los que corresponden, incluido el sector privado, profundizar aún más intercambio bilateral en diversas áreas a través de los eventos conmemorativos del centenario. En cuanto al centenario, en Uruguay se ha formado el comité organizador para los eventos conmemorativos. Señor Isidoro Odara, que hoy amablemente nos acompaña como ponente, preside dicho comité. El ministro Motegi intercambió opiniones con el presidente Odara y otros miembros del comité e hizo público también él hizo público el logotipo del 100 años de aniversario durante su visita. Con eventos conmemorativos, Japón ya está realizando o realizará una amplia gama de eventos, tales como plantación de cerezos,
publicación de sellos conmemorativos. Estoy al tanto de que el presidente Lacalle Pou tiene la intención de visitar Japón este año. Si las circunstancias en torno al COVID-19 y la agenda política se lo permiten, me gustaría que se realizara dicha visita durante este año. Japón se propone animar las relaciones bilaterales nipo-uruguayas en diversos campos de cara al siguiente siglo, celebrando el centenario a través de eventos conmemorativos. En ese sentido, el seminario virtual de hoy también forma parte de estos eventos. Como tercer resultado de la visita de Motegi, se ha llevado a cabo la firma del acuerdo de asistencia mutua de cooperación en materia de aduana, a través del cual las relaciones económicas entre ambos países resultan notablemente fortalecidas. Más precisamente, se espera que se desarrolle aún más el comercio bilateral gracias al acuerdo que promoverá la facilitación del comercio y cooperación mutua para un control eficiente transfronterizos, entre otras cosas. Por último, como tercer tema de mi intervención, me gustaría comentar la posibilidad de profundizar la cooperación económica entre nosotros, la cual es tercer tema. En medio de la pandemia de COVID-19, se está haciendo cada vez más fuerte la tendencia proteccionista en el área del comercio. En esta situación nos estamos volviendo profundamente conscientes de los riesgos de depender de una única fuente de cadena de suministro. Desafortunadamente, también existe el riesgo de que esta crisis de COVID-19 se utilice para justificar la política proteccionista que se habían observado en muchas partes, incluso antes de esta pandemia. Para mitigar esta crisis, para mitigar tales riesgos, necesitamos crear una cadena de suministro de múltiples capas, manteniendo el libre comercio. Para enfrentarse a ella, Japón se ha fortalecido el comercio y la inversión no solo con los países asiáticos, sino también con los países latinoamericanos, inclusive Uruguay. Además, para que la economía global se recupere después de la pandemia de COVID-19, debemos transformar nuestra estructura económica hacia un mundo post-COVID-19. Creo que las palabras de clave para esta transformación es verde y digital. La administración de Suga, primer ministro Suga, que asumió el cargo en septiembre pasado, da gran importancia a la digitalización y las respuestas al cambio climático. En virtud de conversaciones mantenidas en la reunión ministerial del pasado mes de enero, donde se habló de áreas del área verde y económica digital, Japón promoverá la cooperación con Uruguay en esas dos áreas. En cuanto a volverse verde, Japón declaró que su objetivo es lograr la neutralidad de carbono para 2050. En el pasado mes de diciembre, Japón adoptó la estrategia de crecimiento verde. En particular, el hidrógeno es clave para una sociedad libre de carbono y Japón está equipado con tecnologías avanzadas para la producción de hidrógeno, la generación de energía a partir de este elemento y las pilas de combustible. Y estamos avanzando en cooperación internacional en este campo también. Por ejemplo, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, lo cual
es la especialidad de mi amigo Carlos. Toyota tiene cerca de 6.000 patentes sobre el vehículo de celdas de combustible. Y estoy al tanto de que dicha empresa japonesa, Toyota, las publica gratis. Así está convocando socios internacionales de manera amplia para promover esta tecnología. Y por ello, creo que hay una enorme posibilidad de realizar cooperación entre Japón y Uruguay, ya que Uruguay cubre más de 95% de la demanda eléctrica mediante la energía verde y se está esforzando en el desarrollo del hidrógeno verde. Más concretamente, entre el Banco Japonés de Cooperación Internacional, llamado JBIC, como el Exim Bank de Estados Unidos, y el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, se concluyó en 2020 un memorándum de entendimiento cuyo objetivo es intercambiar informaciones y mantener diálogos sobre las energías verdes. JBIC y el Ministerio Uruguayo ya tienen la experiencia de cooperación, incluso antes en el mercado de Tokio, como recaudación de fondos, entre otros. Por ejemplo, en 2011, cuando el gobierno uruguayo emitió bonos Samurai, llamados bonos de soberanía de 40.000 millones de yenes en el mercado de Tokio. Y JBIC garantizó el principal y una parte de intereses de este bono uruguayo. En el futuro estamos pensando aplicar este tipo de cooperación no solamente al aspecto financiero, sino también a la área verde, como yo he explicado. Además, Japón contribuirá a crear reglas estándar relacionadas con la economía digital. Japón ya ha asumido el liderazgo en la elaboración de reglas internacionales para garantizar un flujo de datos libres y con confianza. O sea, data free flow with trust, llamado DFFT, lideró los esfuerzos globales en esa área al lanzar el Osaka Track al margen de la cumbre de G20 de Osaka en 2019. Entre Japón y Uruguay, tanto el sector público y como privado, hemos venido cooperando en el campo de tecnología de información y la comunicación, ICT, empezando por la introducción de la televisión digital terrestre al tipo Japón brasilera. Partiendo de esta base, sería oportuno profundizar la cooperación en el campo digital entre nosotros, por lo que se refiere a la construcción del 5G, quinta generación. Hay empresas japonesas con experiencias en promover la tecnologías de la información y la comunicación en América Latina, tales como NEC y Fujitsu, de las que se espera una futura cooperación. Además, yo reconozco Uruguay como pionero de la economía de saber, Knowledge-Based Economy en inglés. Un ejemplo simbólico es la única compañía uruguaya que se ubica en Japón hoy en día, es Genex, que desarrolla soporte logístico. En ese sentido, hay espacios, gran espacios para desarrollar nuestra cooperación en esta área digital. Al nivel gubernamental,
a fin de profundizar los debates sobre las relaciones económicas entre Japón y Uruguay en general, incluida la cooperación en las mencionadas áreas, estamos hablando de crear un nuevo marco, un marco de diálogo económico. Igualmente, Japón valora positivamente las iniciativas de vanguardia del Mercosur, como liberalización del comercio, la inversión basándose en las reglas, teniendo en cuenta que el tamaño económico del Mercosur y la integración y profundización activas del mercado. Las empresas japonesas también extienden sus actividades a Mercosur. Iremos debatiendo cuál es la más adecuada para fortalecer más las relaciones económicas entre Japón y Mercosur en manera que ambas partes se beneficien de ellos. Bueno, al terminar, hasta aquí he tratado de los 3 puntos, es decir, la importancia del centenario, segundo, el resultado de la visita de canciller Motegi y las perspectivas para los próximos 100 años. Terceramente, la posibilidad de profundizar aún más vínculos económicos, sobre todo en las áreas de verde y digital entre Japón y Uruguay. Japón tiene una relación de cooperación con Uruguay en diversos campos y activos insustituibles como la confianza y los lazos personas que hemos cultivado durante muchos años. Por otro lado, la expansión mundial del COVID-19 y el surgimiento de potencias emergentes están poniendo a la comunidad internacional de inestabilidad, anticipando a varios nuevos desafíos y oportunidades como el hidrógeno y la digitalización. Japón, o yo estoy firme de desarrollar nuevas relaciones con un país de amigo, Uruguay. Bueno, aquí termino mi presentación y pues les agradezco otra vez por darme esta oportunidad. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Hayashi-san. Prometí no decir nada, pero me parece que este es un paso sumamente importante como seguimiento a la visita del canciller Motegi, que realmente es sumamente importante para nosotros. Ahora, creo que vamos a tratar de tener 1 hora, porque entiendo que el ministro tiene algún compromiso posterior. Aún así, inmediatamente le daría la palabra a Isidoro, ya que ha sido mencionado y creo que tiene algo para mostrarnos. Inmediatamente vamos a vos, Ignacio. Por favor, Isidoro, gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, ministro Hayashi. Fue muy interesante escuchar su presentación. Este es un año especial en las relaciones entre nuestros 2 países. Hace 100 años, un país, un imperio, que tenía más de 2000 años de existencia, se fijó en un país que todavía no tenía 100 años de vida independiente y decidieron conjuntamente establecer relaciones diplomáticas. Nosotros vamos a celebrar ese acontecimiento. Para ello se ha creado una comisión, se ha creado un muy completo rango de acontecimientos. Déjenme presentarles nada más que el logo de esa comisión, que tiene como presidente de honor a Shindo-san. Aquí tenemos brevemente este logo. También será repetido. Muchas gracias, Marisa. Ya podemos eliminar. Gracias.
será también repetido prácticamente en el sello conmemorativo que va a ser lanzado tan pronto las condiciones de COVID lo permitan, junto con el sobre y el matasellos del primer día de emisión. Bueno, Hayashi-san ha dicho casi todo lo que se podía decir, ha hablado de los recientes tratados que vinculan a Japón y Uruguay y que pueden ayudar a la inversión recíproca y a evitar la doble imposición y también a la habilitación también recíproca para los mercados de carne en los dos países. De todas maneras, la opinión generalizada acá en Uruguay es que estamos muy por debajo del potencial que podría alcanzarse en circunstancias de una mayor liberalización. Y sobre este punto quisiera hacer un par de observaciones. Nosotros no tenemos que conformarnos con el análisis del comercio de mercaderías. Es muy importante, los bienes son muy importantes, pero entre nuestros dos países también las dimensiones de servicios y de inversiones son muy importantes. Hayashi-san tuvo la gentileza de mencionar que hay una firma pionera uruguaya que invirtió y que está presente en Tokio, Genexus. También hay desde hace un tiempo la presencia en Uruguay de una de las principales compañías de alimentos japonesa que adquirió el frigorífico BPU. Estoy seguro que puede haber mayor intensificación del flujo de inversiones toda vez que podamos asegurar que van a surgir nuevas corrientes de comercio proveyéndolas del marco adecuado. En materia de servicios globales y regionales es donde mejor se puede aquilatar cómo se supera el obstáculo de un reducido tamaño del mercado interno uruguayo. Como un ejemplo nada más, yo soy vicepresidente de un parque de negocios y tecnología y allí han encontrado un microclima idóneo para optimizar su footprint en la región, más de una docena de empresas japonesas, como lo mencionó Carlos. Y eso pone de relieve la posibilidad de contemplar los negocios, no solo los posibles con Uruguay, sino los que se pueden hacer vía Uruguay, a través de Uruguay o desde Uruguay, con alcance para toda la región. Ya lo están haciendo firmas como Ricoh, Shimatsu, Toshiba, PlayStation, Sony, Shimano y otras. Tenemos que permitir, o por lo menos tratar de obtener, que nuevas firmas japonesas aprovechen el ambiente pro negocios de Uruguay para acrecentando el número de firmas japonesas presentes a partir de nuestro mercado. Hayashi-san ha mencionado la coincidencia en valores que le dan un fundamento robusto a la idea de desarrollar al máximo nuestras relaciones comerciales. Mencionó el índice del
the Economic Intelligence Unit, sobre democracia. Hay varios otros que están. Y lo que yo diría respecto del desarrollo de relaciones comerciales es cuanto antes sea posible, mejor. Uruguay is open for business. Y Japón es un socio ideal para extender lazos cada vez más fuertes. Todos tenemos presente que desde que asumió el emperador Naruhito, estamos en la era Reiwa, en la era de la bella armonía. Y queremos que ella sea el punto de partida del desarrollo que en los próximos 100 años, los siguientes 100 años, vamos a tener estos dos países. Con esto quiero terminar mi breve presentación y desear que todos estos esfuerzos se hagan con el vínculo y la cooperación del espíritu de Kisuna. Muy bien, muchas gracias, Isidoro. Por favor, muy buenas no quise palabras. tomar más tiempo. No, muchas gracias. Inmediatamente le voy a dar la palabra a Ignacio, no sin antes decirle a Hayashi-san que luego de los comentarios de ambos panelistas tendrá la oportunidad de reaccionar si es que así lo desea. Así que Ignacio, por favor. Muchas gracias. Ministro, los que pasaron por el Ministerio de Economía, por lo menos en el Uruguay, son menos proclives a las figuras poéticas como las de Isidoro Dara. Llevamos los pies mucho más metidos en la tierra y nos cuesta salir de ahí. Yo me voy a tomar una cierta licencia de romper un poco los moldes, digamos, formales y protocolares. Nacido todo de una preocupación muy viva que tiene el Uruguay desde hace un tiempo, que es una sensación de frustración, de no conseguir salir de una suerte de corset, de aislamiento en materia de inserción internacional, con la conciencia de que no lo va a poder hacer solo. Entonces, me voy a permitir un preámbulo cortito, pero provocativo, a dos preguntas que me parece que son relevantes desde nuestra óptica, por lo menos, que el ministro no estará obligado a contestar, pero que le van a transmitir, me parece, una idea de la situación del país. La primera vez que yo fui a Washington como ministro de Economía, comienzo de los 90, el super bestseller, que era el objeto de todas las conversaciones de lo que los americanos llaman the talking classes, se llamaba The Coming War with Japan, de Friedman y otro personaje más, que yo cometí el error de comprarlo y de leerlo. Por supuesto que era un esfuerzo por inflar un globo bestseller, pero lo hacía consciente de que en ese momento la percepción que había en buena parte del mundo era que Japón era y iba a continuar siendo un player geopolítico gravitante. Esa óptica, me parece, no es la que tiene buena parte del mundo hoy. Y ciertamente me parece que no es la que existe en el Uruguay. Que no se ve aquel gran player geopolítico en este momento. Y eso, en una realidad, para hacerla cortita, multipolar y globalizada, aumenta el desconcierto en los países, si se quiere, periféricos, como es el nuestro. Y todo ese cóctel, para no extenderme mucho más, me sirve de preámbulo a dos preguntas muy respetuosas al ministro, que reitero, no tiene por qué contestarlas, pero que le van a dar una idea del tipo de preocupación que se vive en estas zonas del mundo. La primera es, ¿cuál es la posición del Japón con relación a la Organización Mundial de Comercio?
que es uno de, era como aquel cuento de Sherlock Holmes, que lo significativo del perro es que no ladró. Lo significativo de la OMC en este momento es que no ladran ni muerden. Y eso para los países chicos es muy malo. Es en ese tipo de organizaciones donde uno, defendido por las normas del derecho, se puede manejar. Si eso no funciona, las normas dejan de ser generales y se transforman en pulseadas en base al poder. Y otra vez, un player de la gravitación del Japón, por lo menos desde acá, no es visto claramente en su posición frente a la crisis de la OMC y la necesidad de que eso pudiera reflotarse de alguna manera. Y la segunda pregunta es, ¿qué óptica tiene el Japón con relación a América Latina y sobre todo al Mercosur? Algo lo ha dicho el ministro, pero otra vez, el vicio, si se quiere, de los exministros de Economía es la realidad. Y la realidad en este momento, desde el punto de vista del Uruguay, es que nosotros, sin señales favorables de afuera, no podemos romper el corset del Mercosur, y eso haría que las buenas intenciones, que no las dudo en materia de intercambio y demás, no lleguen a enraizarse de una manera que el país, nuestro país lo precise. Esos son mis comentarios y mis anotaciones, señor ministro. Muchas gracias, Ignacio. Señor ministro, quisiera reaccionar a algunos de los comentarios, tanto del señor Odara como de Ignacio de Posadas. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, yo quisiera agregar algunos comentarios escuchando a los otros dos panelistas. Con respecto al potencial de las relaciones económicas entre Japón y Uruguay, yo creo que sí, estoy de acuerdo. Realmente el nivel actual no corresponde al nivel que se puede esperar teniendo en cuenta la dimensión económica o pues las características de ambos países. Yo creo que sí, bueno, con la visita de canciller Motegi queremos impulsar más las relaciones económicas y comerciales entre nosotros. Y yo creo que sí, pero ahora se observa algunos inicios o una tendencia más positiva, animadora, a lograr este desafío, este fin. Como pues ministro, como he explicado ya, pues los dos mercados están abiertos para la carne de vacuna. Y algunas empresas ya entonces pues van a Uruguay para importar la carne y a través de ellos, bueno, se reconocen más a Uruguay, porque francamente hablando, Uruguay estaba poco conocido entre los empresarios japoneses, lamentablemente hasta ahora. Entonces, nosotros haremos más esfuerzos para fortalecer el intercambio empresarial entre nosotros. Yo también pues quisiera responder, contestar brevemente dos cuestiones que ha planteado ministro Posado. Primero, la posición de Japón acerca de la OMC. Realmente Japón da mucha importancia a esta organización comercial y mundial y realmente estamos haciendo normalizar y el funcionamiento de dicha organización y también pues proponiendo algunas reformas de la OMC para, bueno, modernizar o para hacer esta organización
pues adecuada para la actualización comercial del mundo. También yo creo que después de este COVID-19, la OMC tendrán otros papeles para promover los comercios internacionales. Le doy un ejemplo concreto que es por ejemplo, comercio extrafronterizos eléctricos como e-commerce. Y, por ejemplo, yo creo que 3 años, cuando se celebró la conferencia ministerial en Buenos Aires, Japón fue el líder de proponer un foro dentro de la OMC para establecer las reglas de e-commerce. Y en ese sentido, pues, este es un ejemplo, pero Japón está muy activo en esta Organización Mundial de Comercio. Y con estos, como ustedes saben, con nuevo directora general o secretaria general, doctora Okoyo, esperamos la mejora y la reforma de esta organización muy importante. Con respecto a la segunda cuestión, pues nuestra mirada hacia Mercosur, realmente sí tenemos mucho interés de fortalecer las relaciones con el Mercosur, como yo he explicado en mi presentación. Y realmente tenemos, por ejemplo, un marco de diálogo económico y social con los socios de Mercosur, en que ya estamos hablando pues, varios aspectos de Mercosur y también pues, seguimos muy de cerca, por ejemplo, el desarrollo de las negociaciones de los tratados de libre comercio del Mercosur, por ejemplo, pues, con la Unión Europea. Pues estamos hablando sobre el avance de este acuerdo con los europeos, también con los otros socios del Mercosur. Y en este contexto quiero destacar que la situación de Japón acerca de los tratados de libre comercio o la asociación económica ha sido cambiado drásticamente en los últimos 10 años. O sea, antes, hace 15 años no tuvimos ningún tratado de libre comercio. Pero después, hoy en día, tenemos TPP-11. Hemos también pues, concluido la negociación con Estados Unidos hace 2 años. También pues nuestro tratado de libre comercio con la Unión Europea entró en vigor hace también 2 años y el año pasado firmamos el acuerdo, se llama RCEP, es como ASEAN plus 5 países extrarregionales como Japón o Corea y también con China. Así que con estos llamados mega tratados de libre comercio estamos cubriendo como casi más que 70%, casi 80% nuestro comercio exterior con estos tratados de libre comercio. Y en ese sentido, Mercosur es casi como una parte que nos falta, pero bueno, como ustedes pueden imaginar, con las sensibilidades o pues con la situación actual negativa, debido a esta pandemia, pues tenemos que estudiar aún más qué podemos hacer con el Mercosur. Pero ya existe pues, un vínculo bastante importante con el Mercosur y espero que ya, pues, también estamos esperando que los socios, o sea, los miembros de Mercosur profundicen su integración. Tengo entendido, por ejemplo, quedan todavía tarifas aduaneras para los productos importantes, por ejemplo, de automóviles o de autopartes. Pues estamos
pues, mirando muy cerca este avance de la integración del Mercosur al mismo tiempo. Gracias. Muchas gracias, Hayashi-san. Se mencionó varias veces el tema de la carne y estoy viendo aquí a Álvaro Pereira Ramela del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay. No quiero ponerlo on the spot, como se dice, pero ¿hay algún tipo de comentario sobre este tema? Álvaro, sé que no estás preparado, pero quizás sea un buen momento para... ¿Sí? Álvaro, por favor. Bueno, buenas noches a todos y buenos días en Japón. Un saludo y un agradecimiento especial al ministro Hayashi y al resto de los miembros de la Academia Nacional de Economía que organizaron este evento. Creo que hay un diagnóstico compartido de que el intercambio comercial podría ser más profundo entre ambos países y también el ministro fue enfático en mencionar este proceso de liberalización que ha experimentado Japón, liberalización comercial en esta última década, un proceso que ha involucrado productos muy sensibles como la carne o el arroz. Y estos procesos, en muchos casos, esta liberalización todavía se está desarrollando, es posible que estemos en la mitad de los calendarios de desgravación. Entonces, dicho esto, la pregunta que me gustaría extenderle al ministro es ¿cuál es su visión de este proceso de apertura respecto a los productos agropecuarios? Si existen lecciones aprendidas, ¿qué se puede esperar de próximos acuerdos que firme Japón en relación a estos productos? Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Señor ministro, ¿quisiera reaccionar a esta pregunta o podemos... Sí, muy bien, un minuto. Sí. Ministro Pereira ha mencionado algunos productos específicos para solucionar los temas de sanitarios o fitosanitarios, o algo general pues, para los productos agropecuarios. Álvaro. No, específicamente lo arancelario, que es ahí donde actualmente está restringiendo el flujo de comercio exterior de los productos que ya tienen la habilitación sanitaria, pero que el elemento arancelario está actuando como limitante. Bueno, gracias. Bueno, pues en el caso de Japón no existe, existe las tarifas preferenciales para los países en vías de desarrollo, pero este esquema no se aplica a los productos uruguayos. Y tampoco, bueno, nosotros no tenemos algunos régimen o sistemas excepcionales, por ejemplo, o como cuota Hilton, en el caso del mercado europeo. Entonces, aplicamos las tarifas acordadas en la OMC a los productos uruguayos hoy en día. La única manera de reducir o eliminar las tarifas es concluir los tratados de libre comercio. Y por lo cual, por ejemplo, pues le doy un ejemplo con CTTPP. Estamos reduciendo, por ejemplo, la tarifa para la carne, vacuna desde 38,5%, que es la tarifa acordada en la OMC, hacia 9%, tardando 15 años, más o menos. Y bueno, hay otros casos con otros países que no son socios de TPP, pero con socios de tratados de libre comercio bilateral, pues ellos también aprovechan de otra manera, de otra forma, a la reducción de las tarifas para los productos de carne. Así que, entonces, más francamente, contestando su pregunta, para eliminar o reducir las tarifas para los productos,
agropecuarios, inclusive los productos bovinos. Necesitamos un tratado de libre comercio. Muy bien, gracias, señor ministro. Isidoro Dara me pide, estamos llegando a la hora, Isidoro me pide brevemente la palabra y luego el presidente del CURI, del Consejo Uruguayo de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Corlázoli, y con eso vemos cómo vamos cerrando. Usted tendrá la última palabra, señor ministro, pero Isidoro, por favor. Muchas gracias, Hayashi-san. Creo que usted formuló el mejor resumen que se puede hacer. Si se desea un acceso más fluido de productos uruguayos a Japón, el camino más expedito, aunque puede ser difícil, es un tratado de libre comercio. Si el formato es 4+1, cosa sobre la que soy escéptico, o 1+1, ese es el camino para obtener el objetivo. Quería, Carlos, también decirte que tenemos dentro de los asistentes alguien bien vinculado a la industria cárnica, Daniel de Matos, y quizá sería bueno que le formularas una pregunta, como has hecho con Álvaro, a fin de tener muy bien. Algo más, una idea un poco más mejor redondeada. Juan Pablo, no importa esperar un segundito mientras, ya que estamos en el tema, yo no lo ubico a la persona, no la veo, que tú sugieres. Daniel de Matos. Daniel de Matos, por favor. Muchas gracias. Ahora sí te veo. Gracias, embajador, por esta exposición que ha realizado, muy completa y nos da un panorama muy claro. Yo creo que el Uruguay tiene, para nosotros como empresa japonesa, que estamos en el rubro de la carne, el Uruguay tiene mucho potencial para seguir colaborando. Tiene una de las cuestiones de mayor fortaleza, creo, es que se alinea con los objetivos de Japón de llegar a ser carbono cero para el 2050, y el Uruguay tiene un objetivo de ser positivo en carbono en la producción de alimentos, por lo cual hay una confluencia de objetivos muy fuerte y que quizás faciliten y hagan más fluido este comercio, ¿verdad? Hoy estamos discutiendo por algunos productos que se pueden agregar a la canasta que tenemos con Japón, como puede ser la lengua vacuna, que estamos en vías de solicitar aprobación, y seguirá, como decía Álvaro Pereira, algún proceso de tener preferencias arancelarias que son necesarias para poder seguir. El comercio con Japón ha aumentado en los últimos meses y tiene una perspectiva de mayores aumentos y quizás duplicar en los próximos 3 a 4 meses, y nos estamos posicionando dada la falta que hay de carne, sobre todo en Oceanía, ¿verdad? Así que Uruguay está llamado a ser un jugador importante en la economía de Japón y en la importación de carne vacuna, sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Juan Pablo, y disculpa por demorarme en llegar a ti. ¿Tú? Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerle al señor ministro Hayashi su exposición, como asimismo la iniciativa de la Academia Nacional de Economía. En el campo de la cooperación, el señor ministro tocó temas muy importantes, no solo del intercambio comercial, sino temas referidos al nitrógeno verde, a temas que tienen que ver también con el medio ambiente en cuanto a eliminación de dimensiones de carbono, etc. Pero yo quisiera ubicar mi pregunta en otro contexto. Todas estas actividades de cooperación se dan justamente en un contexto axiológico. Y a mí me pareció particularmente importante, señor ministro,
que usted hiciera referencias a los temas de derechos humanos y de la democracia, resaltando lo que es la calidad democrática de este país. En la situación de post-COVID se presentan desafíos no solo en el orden del intercambio y de la cooperación en esos campos, sino también en los temas de que salga una democracia robustecida, no solo a niveles nacionales, sino en el contexto internacional. Y que también haya niveles de cooperación acorde a los valores que sustentamos. En ese sentido, mi pregunta está dirigida a si es factible pensar que se pueda contar con cooperación técnica de Japón en este campo axiológico de fortalecimiento de derechos humanos, de democracia, teniendo además muy presente que otros actores que actúan en la región asiática tienen presencia creciente en nuestros países, sea a través de academias, como lo es la Academia Confucio, etcétera, donde a la par de inversiones y de comercio hay las promociones de ciertos valores políticos o modelos de sociedad que estarían, digamos, contrastados con lo que nosotros creemos más pertinente en cuanto justamente sociedades democráticamente fuertes, sólidas y que aseguren la vigencia de la libertad y los derechos humanos. Entonces, la pregunta concreta es saber si con Japón podemos contar con un cooperante en esos campos de actividad. Muchas gracias, Juan Pablo. Hayashi-san, ahí sé que hay un comentario previo, pero lo invito a que en general reaccione frente a lo que ha escuchado en estas últimas dos presentaciones. Gracias. Estas preguntas o comentarios sobre nuestras relaciones. Con respecto al comercio de la carne vacuna, realmente sí, nosotros hoy en día importamos bastante de la carne vacuna. Bueno, primer exportador en el mercado japonés es Australia, y seguido por Estados Unidos. Y México también creo que está en esta lista, y Canadá. Australia ha firmado el Tratado de Libre Comercio Bilateral antes de CTPP, y también por el tema de vaca loca, tengo entendido que ahora tiene más como prioridad en el mercado japonés. Pero los dos países, Estados Unidos y Australia, están promocionando sus carnes muy activamente en el mercado, poniendo más comercios promoción de televisión o haciendo algunas actividades de promoción como eventos. Así que, como yo he explicado antes, para reducir la tarifa arancelaria necesitamos un tratado de libre comercio. Pero creo que como la carne uruguaya que llega nuevamente a nuestro mercado, todavía tenemos que hacer varias cosas. Por ejemplo, fortalecer las cadenas de suministro, hacer la promoción de la carne uruguaya, que está todavía poco conocido entre los japoneses. Yo creo que sí, mutuamente queremos hacer esfuerzos de incrementar la exportación e importación de los productos agropecuarios. Segundo, ¿cómo podemos trabajar más concretamente con Uruguay para promover la democracia o derechos humanos? Yo creo que realmente Uruguay es un socio estratégico importante a fin de fortalecer este orden internacional libre y abierto, con democracia, con derechos humanos. Porque, por ejemplo, en este índice de democracia de la revista inglesa The Economist, Uruguay es un poco superior
en el rango, Uruguay es un poco superior a Japón realmente. Es algo un poco sorprendido para algunos japoneses, tal vez para algunos uruguayos, pero realmente estamos más o menos al mismo nivel como rango 20 o 15 por ahí. Entonces podemos realmente trabajar para promocionar esta idea de orden internacional, libre comercio con derechos humanos, libertad, economía de mercado, en los dos países también, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Latinoamérica. Y Japón tiene una larga historia de cooperación para promover la democracia junto a, por ejemplo, a la OES, o sea, la Organización Americana, o también pues con Brasil o con Estados Unidos o con Chile, pues estamos colaborando para promocionar. Más concreto, por ejemplo, este año en América Latina hay varias elecciones presidenciales o legislativas. Por ejemplo, el país vecino, China, en noviembre de este año. Y Perú, pues, el mes que viene. También, pues, como pues, Ecuador, como segunda ronda. Pues, entonces, yo creo que hay posibilidad de colaborar en este ámbito de fortalecer la democracia. Otro sector que estamos pensando, estamos estudiando es cómo podemos trabajar para mantener la paz. Uruguay tiene varias experiencias en el área de los cascos azules. Y para mantener la paz, pues realmente, por ejemplo, cuando yo era joven, muy joven, hace 20 años, trabajé para enviar nuestras tropas japonesas a Camboya como primera misión militar de cascos azules. Y en aquel momento estudiamos mucho desde Uruguay. Y yo creo que pues en esa área de mantener la paz o promover la paz, pues creo que hay espacio para trabajar más entre nosotros. Así que, pero todavía, bueno, pues tenemos que desarrollar bien pues, el sistema y la manera de cooperar. Pero pues eso es el segundo ejemplo de nuestra cooperación en estas áreas de promover los valores comunes. Gracias. Muchas gracias, Hayashi-san. Sé que usted tenía a las 9:15 hora de Tokio una charla. No quería ir sin decir que Eric Farnsworth entró a la reunión, pero tuvo que irse. Quería enviarle un cordial saludo, es nuestro último académico correspondiente, y sé que es amigo de usted y me pidió que por favor lo saludara. Entonces dejo en manos de nuestra presidente el cierre, y luego usted si quiere decir algo más, pero por mi parte le agradezco mucho. Creo que ha habido preguntas con mucha franqueza y también respuestas con mucha franqueza, y esto significa de que hubo un buen diálogo. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, simplemente cerrar esto, agradecerle muchísimo al ministro su generosidad, nos mantuvo atentos y realmente interesados por todos los puntos que desarrolló. Agradecer muchísimo también a los panelistas y a Carlos, el moderador, y bueno, y a todos ustedes que los vamos a estar esperando, como siempre, en estos eventos que organiza la Academia Nacional de Economía. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, buenas noches. Buenos días a Tokio, gracias a todos los amigos de Japón que nos acompañan. ¿Quién, perdón? Me pareció que el ministro quería hablar. Perdón, ministro, no lo vi. Adelante, por favor. Perdón, solamente quiero expresar mi agradecimiento a mi amigo Carlos y sus socios de la Academia, a todos los participantes. Por último, yo quiero mencionar a nuestro excelente embajador Shindo, que está en Montevideo, que es realmente experto de la economía, y usted puede contar con sus consejos o apoyos para promover nuestras relaciones. Pero bueno, agradecemos a todos por haberme dado esta oportunidad de hablar. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Domo arigato gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Gracias, María Dolores. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. Ignacio. Gracias, Isidro. Muchas gracias. Chao, muchas ありがとうござい gracias. ます。muchas gracias. ありがとうございます。お疲れ様でした。 Gracias, gracias. Gracias a todos.